En clases anteriores vimos cómo resolver o encontrar la ecuación ordinaria de una circunferencia. En este video les trataré de explicar lo más claramente posible cómo desarrollar la ecuación ordinaria para llegar a la ecuación general de la circunferencia. Antes que nada, pues recordemos que en una circunferencia tenemos dos elementos primordiales, lo que es el centro, así que recordemos que tiene coordenadas h, k, y el valor del radio. Así que el radio lo estaremos representando con la letra R minúscula. Muy bien, recordemos igual que cuando nosotros encontramos la ecuación ordinaria de la circunferencia queda expresada de esta manera: x menos la abscisa h al cuadrado más y menos la ordenada k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Esa es nuestra ecuación ordinaria, es la sencilla. Aquí nosotros, cuando mucho, tendremos que elevar solamente el radio al cuadrado y realizar operaciones de signos, sin más. Si nosotros queremos transformar esta ecuación ordinaria a la ecuación general de la circunferencia, vamos a seguir tres sencillos pasos, ¿sí?, los cuales se enumeran a continuación. El primer paso nos dice que se desarrollan los binomios al cuadrado. ¿Cuáles binomios al cuadrado? Los que tenemos aquí en la ecuación ordinaria. Si observamos en la ecuación ordinaria, tenemos aquí un binomio al cuadrado, x menos h al cuadrado, y tenemos el segundo binomio al cuadrado, que es y menos k al cuadrado, ¿sí? El primer paso para transformarlos a la ecuación general de la circunferencia es desarrollar estos dos binomios. Una vez que ya hayamos desarrollado estos dos binomios, vamos a igualar a cero la ecuación. ¿Cómo vamos a igualar a cero? Bueno, ese radio al cuadrado que ya habíamos aquí elevado a su potencia, lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación, y aquí del lado derecho nos debe quedar 0. Y el tercer paso dice: se reducen términos semejantes, y nuestra ecuación general nos debe quedar similar a esta forma: x cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f igual a 0. Vamos a ver este caso con un ejemplo, ¿sí? Nos dice aquí: una circunferencia con centro en menos 2,1 tiene un radio de raíz cuadrada de 7. Nos piden calcular la ecuación ordinaria y la ecuación general, ¿sí? Primero pues vamos a obtener aquí nuestros datos. Nos dan en la instrucción las coordenadas del centro menos 2,1. Recordemos que las coordenadas del centro son h, k. Por lo tanto, en los datos que a nosotros nos dan de la circunferencia, la ordenada menos 2 es h, perdón, la abscisa en menos 2 es h y la ordenada 1 es el valor de la k. Y nos dan el valor del radio, raíz cuadrada de 7. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la fórmula de la ecuación ordinaria y vamos a sustituir en ella para obtenerla. Nos dice x menos el valor de h. Sabemos que h vale menos 2. ¿Sí? Por eso es importante colocar el paréntesis, menos de nuestra fórmula que aquí nos están señalando, y menos del 2 que de por sí nos trae h. Esto elevado al cuadrado, más y menos el valor de k, que k pues vale 1, por lo tanto va a ser y menos 1 al cuadrado, igual a raíz cuadrada de 7, que es el valor de nuestro radio, elevado al cuadrado. Aquí vamos a quitar ese paréntesis realizando la multiplicación de estos dos signos, menos por menos, que nos daría un signo positivo, ¿sí? Nos quedaría como x más 2 elevado al cuadrado, más y menos 1 al cuadrado igual a 7. ¿Por qué 7? Recordemos que la raíz cuadrada, como es operación inversa a la potencia, se van a cancelar, ¿sí? Bueno, se simplifican. Raíz cuadrada de 7 al cuadrado nos va a dar 7. Y aquí tenemos la ecuación ordinaria, así de forma fácil, de forma sencilla, de forma simple, ¿sí? Bueno, tenemos la ecuación ordinaria que acabamos de obtener: x más 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 7. Vamos a desarrollar los binomios, ¿sí? El primer binomio de x más 2 al cuadrado pues queda desarrollado como x cuadrada más 4x más 4. Y el binomio y menos 1 queda como y cuadrada menos 2y más 1.
Si no recuerdan cómo desarrollar los binomios al cuadrado, aquí a un lado pues lo tenemos, ¿verdad? Recordemos que la fórmula que debemos aprendernos de memoria para el proceso de desarrollar un binomio al cuadrado es a más menos b al cuadrado igual a cuadrada más menos 2ab más b al cuadrado. Por lo tanto, el primer binomio x más 2 al cuadrado nos dice nuestro primer término al cuadrado sería x cuadrada más 2 veces a por b. Y aquí está 2. Nuestro primer término es x, por lo tanto aquí tenemos x. El segundo término es 2, aquí tendremos el 2. Y por último nos piden el segundo término elevado al cuadrado. Desarrollamos estas operaciones y nos quedaría x cuadrada, 2 por 2, 4 por x, 4x, más 2 elevado al cuadrado que nos va a dar 4. Y y menos 1 al cuadrado, que era el segundo binomio que teníamos en nuestra ecuación, quedará como y cuadrada, menos, porque el signo que tenemos aquí en el paréntesis es menos, 2 veces el primer término que es y por el segundo término que es 1, más nuestro segundo término elevado al cuadrado. Realizamos estas operaciones, aquí falta poner el cuadrado, tendríamos y cuadrada menos 2y más 1. Entonces, retomando nuestra ecuación o el proceso para encontrar nuestra ecuación general, ya hemos desarrollado y visto cómo desarrollar los dos binomios al cuadrado. Ahora el segundo paso es igualar a 0 la ecuación. Recordemos que para igualar a 0, este 7 que tenemos aquí lo vamos a pasar al otro lado o al lado izquierdo de la ecuación. Como estaba sumando, va a pasar restando. Y la ecuación ya queda igualada a 0. El tercer paso, recordemos que es reducir los términos semejantes. ¿Qué términos semejantes? En este caso tenemos el 4, el más 1 y el menos 7. Realizamos las operaciones, en este caso 4 más 1 nos va a dar 5, menos 7 nos va a quedar como menos 2. Y por último, lo que tenemos que hacer solamente es ordenar los elementos de la ecuación general, ¿sí? Normalmente primero se escribe x cuadrada más la y cuadrada y después van los términos de x, y y de último el término independiente f, todo igualado a 0 para tener nuestra ecuación general. Este es el proceso que se sigue, espero haber quedado lo más claro posible.